Ser podcast. Te muero con las palabras, pero ahora ya no sabes qué decir cuando estoy frente a ti. No. Aitana se ha convertido en la primera artista española que ha llenado 2 veces el Metropolitano en Madrid. Hablamos de casi 130.000 entradas vendidas entre las 2 fechas, que ha dado una hazaña histórica que se suma a otros muchos conciertos que la cantante ha dado por toda España. Pero las entradas no son para todos los bolsillos. La más barata, 118 euros, aquí, en las esquinas, porque eso es el Palau Sant Jordi en Barcelona. Yo no sé si habéis estado en el Palau Sant Jordi, pero ahí no se ve nada. Y luego, claro, me pongo a mirar y ella quiere ir abajo donde está todo el mundo, porque le hace ilusión estar cerca, porque se cree que la va a tocar. Claro, el precio de abajo, aquí abajo son 129 euros, carísimo. Acaban en también. 60 euros, pero si quería verla sin usar prismáticos o vivir el espectáculo de cerca, pues el precio ya va subiendo. Bueno, pasa con Aitana y pasa con todos los artistas, y esa es la pregunta que nos queremos hacer hoy, no con todos los artistas o con los que están en la primera, muy primera línea. ¿Cuánto están dispuestos ustedes a pagar por un concierto? En el 900 100 800, la pregunta de si, oye, es el precio que hay que pagar porque esto mueve a mucha gente, porque giran mucho, o si se nos está yendo de las manos. ¿Cuál es el concierto más caro al que han ido? ¿Les mereció la pena? Lo de Aitana no es una excepción, les decía, Taylor Swift, con entradas que rozan los 300 euros, Coldplay, que tiene fechas múltiples y que se agotan al momento las entradas, Bad Bunny, Beyoncé, recuerden la polémica con Bad Bunny, la emoción cuesta y cada vez tiene un precio más alto. Vamos a empezar por nuestro especialista, ahora especialista en consumo, de 6 a 10 lo es de la información internacional, pero ahora también lo es del consumo, y para eso lleva código de barras. Hola, Bayo, de nuevo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sastre? ¿Cómo andas? Vamos a poner cifras, si te parece, Fernando. ¿Cuánto cuesta hoy de media una entrada para un gran concierto aquí en nuestro país? Bueno, para un gran concierto dependerá cada uno cualquiera, ¿no? Pero de media, lo que nos dice el Observatorio de la Música en Vivo que hace Ticketmaster es que una entrada para un concierto en 2024 costó 84 euros, pero como tú decías, hay entradas muy locas, desde los 615 que se pagan por la entrada VIP para ver a Bad Bunny, a los 1.400 que se llegaron a pagar para ver en el Bernabéu el año pasado a Luis Miguel, así que agárrate. ¿Cómo ha cambiado, Fernando, la dinámica para comprar la entrada antes y después de la pandemia? Pues mucho, yo creo que ha sido el factor definitorio. La gente ha salido de la pandemia con una ansia de consumir cultura en vivo, con un FOMO cultural también fomentado por las redes sociales, y eso ha llevado a que se vean fenómenos pues como ese de Bad Bunny, ¿no? Con una preventa exitosísima, agotó en un solo día todas las entradas para sus 12 conciertos del año que viene en el Bernabéu y en Barcelona. Eso significa 600.000 entradas vendidas y muchísima gente más que se quedó sin entrada deseando en esas colas digitales. El consumo asociado además a los conciertos. Hablabas de Taylor Swift. Se calcula que generó un impacto de unos 150 millones de euros durante su visita de solo 2 días a Madrid. ¿Por qué? Porque se disparó el gasto en hoteles un 31% y el gasto en ropa un 35%. Pero es que hay merchandising, hay consumo, hay transportes, hay experiencias premium, comida, bebida, etcétera. Déjame incorporar a la conversación a José Vicens, que es periodista y locutor de los 40 Urban. Hola, José, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. ¿Cómo se puede explicar desde el fenómeno fan el hecho, ya no solo el dinero, sino el sacrificio que estamos dispuestos a hacer por ir a determinados conciertos? Claro, porque el papel del fan, la fiebre de los conciertos va, yo creo que mucho más allá de lo que es un simple entusiasmo por un artista, ¿no? Influye mucho, yo creo que las emociones, lo que transmite, ¿no? El concierto en sí, en definitiva. Un poco lo que el feedback del fan con un poco lo que todo lo que tiene que ver con el concierto, todo lo que engloba los condicionantes, ¿no? La puesta en escena, tal vez incluso la masificación de gente. Cuanto más gente es como que engancha un poquito más el ir al concierto. Es como una liturgia, sí, ¿no? Un poco. Exacto. Y una experiencia vital, Hay conciertos que sé que voy a recordar siempre, es decir, porque lo compartes, porque es o tu primera vez en un concierto, o no sé. Mirad, hablando de precios y de experiencias, ha llamado y le seguimos esperando en el 900 100 800 Sandra, que llama desde Madrid. Hola, Sandra, buenos días. Hola, buenos días, Sastre. Cuéntame el concierto al que fuiste y cuánto pagaste por ese concierto. El 10 de diciembre de 2024, no me voy a olvidar jamás. ¿Por qué? Escuché al mismísimo Sir Paul McCartney, el último gran Beatle vivo, el mejor músico vivo, en el Wishing Center, 500 euros mi entrada y 500 la de mi pareja. Me da igual. 1.000 euros, ¿eh? Pagar. Sí, y soy una trabajadora, soy una persona de clase trabajadora que vivo en Carabanchel, no soy una persona rica, ni muchísimo menos.
pero me considero rica por haber escuchado al último gran Beatle vivo, con permiso de don Ringo Starr, por supuesto, pero, hombre, escuchar a un Beatle, pero ¿cómo no iba a ir a verle? O sea, el precio te daba igual. Sí, me daba igual porque es que pilla, además de esto de coger las entradas en la web y que verlas desaparecer, no, tengo que verle, escucharle TV en vivo, pero hombre, es que es como si viene el mismísimo Mozart a Madrid y no voy a verle. Pues, o sea que para lo ti, siento, Sandra, pero esos 500 euros es lo que valía ese concierto. para mí sí, porque, jolines, insisto, es que es el mejor músico vivo que hay en el mundo hoy, para mí. Sandra, muchísimas gracias por llamarnos. A vosotros, gracias, Cadena Ser. Hasta luego. José, ¿cómo ha cambiado el fenómeno? No sé si llamarlo fenómeno fan, pero sí el hecho de que estemos dispuestos a ir pagando cada vez más por ver este tipo de experiencias, que es en lo que muchas veces acaban convirtiéndose los conciertos. Claro, el gancho un poco al que me refería antes en cuanto a los conciertos, en cuanto a que hay una limitación, ¿no?, de entradas, y esto mueve un poquito más a la gente a entrar en cualquier tiquetera, ¿no?, y comprar esas entradas. Esto parece un reto, a veces imposible. No sé si os ha pasado estar en la cola, ¿no?, de espera para comprar entradas y estar horas y horas pensando que va a llegar. Solo hay una fecha y cuando ya hay un sold out, llegan más fechas, se confirman más fechas. Y esto mueve un poco a la gente a seguir comprando, ¿no? Entonces el fenómeno fan, el fandom que decimos aquí, ya en este argot más musical, ha ido evolucionando de una manera increíble al paso del tiempo de cómo ha evolucionado al mismo tiempo los conciertos. Está hablando esta mañana en la pregunta de la semana, que es esta: ¿cuánto está usted dispuesto o dispuesta a pagar por ir a un concierto? Que no sé, Fernando Bayos, si puede decirse que estamos asistiendo a una subida de precios que va incluso por encima de cómo está la inflación, es decir, que hay una especie de boom que está pasando con las entradas. Totalmente, o sea, si tú comparas el precio hoy de una entrada, el precio promedio de 84 euros con el que pagábamos antes de la pandemia, en 2019 eran 50 euros. Esto es un 68% más en solo 5 años. Imagínate si ese precio lo aplicásemos a la leche, a los huevos, al pan, estaría el mundo incendiado, y sin embargo, en cuestión de consumo cultural, pues la gente parece que accede con gusto a pagarlo. ¿Tú dirías, Fernando, que España es un país especialmente caro para ir de concierto? Bueno, no sé si especialmente caro. Sí que sé que se hacen muchísimos más conciertos que en otros países de nuestro alrededor. Concretamente, el año pasado se hicieron casi 110.000 conciertos. Hubo 28 millones de personas que acudieron a alguno de esos conciertos, y lo que sí que sé también es que, por ejemplo, las entradas para festivales se han disparado, pero aquí en España y fuera, porque hazte una idea de que las entradas para el Festival de Glastonbury en el Reino Unido se han vendido este año, para el año que viene, por 455 euros. El Primavera Sound del abono completo costaba solo 350, y digo solo entre comillas. Claro, y estamos hablando de un abono, eso por una parte, y luego que estamos hablando de un abono que tendrán varios conciertos ahí, no estamos hablando de uno solo. Y que además muchas veces se compran con meses de antelación sin conocer de antemano el cartel. ¿Quién va a ir? Claro, es que la gente lo compra y ya veremos luego quién toca. Lo importante es estar allí, no perdernos ese evento que todo el mundo quiere consagrar como el gran evento de su vida. Voy a hacer la pregunta a la inversa, si os parece. Ya no es cuánto nos cuesta, sino cuánto cuesta montar un concierto. Y voy a saludar para esto a la directora de Planet Events, que es una de las plataformas, una de las promotoras de eventos y conciertos más potentes que hay en este país. Hola, Chen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te hago la pregunta, ¿cuánto cuesta montar un concierto como por ejemplo el de Aitana en el Metropolitano? ¿Eso qué dinero tiene detrás? A ver, montar un concierto en un estadio, o sea, depende del diseño de cada concierto, por supuesto, del tamaño del escenario, de los equipos técnicos que se necesiten, de los días que se necesiten para el montaje. Pero bueno, yo creo que puede estar rondando fácilmente entre 1,5 millones y 2,5 millones, ¿eh? Y luego además hay que tener en cuenta que el artista por su parte asume también una serie de gastos bastante importantes, como el personal en gira, los músicos, los bailarines, los diseños, los contenidos audiovisuales, todo eso lo asume el artista. Hay un altísimo coste, que eso nadie lo discute, pero ¿dirías que sube también la rentabilidad que puede sacar un gran artista por ofrecer un concierto de estas características? Pues mira, depende, porque la verdad es que montar un concierto y hacer un concierto en un estadio es algo realmente arriesgado. Necesitas vender muchísimos tickets para que sea rentable. Es decir, piensa que yo sé que cuando ves los montajes que se hacen en los estadios, te das cuenta de que la inversión en diseñar y en crear eso y en montar ese escenario con esos equipos tan grandes
pues hace que tampoco sean especialmente rentables. No es lo que la gente se cree, ¿sabes? Hay muchísimos gastos detrás. ¿Hacia dónde crees que vamos a ir? Es decir, si esto implica esta infraestructura, si esto lo pueden hacer muy poquita gente y además no siempre, en muy contadas ocasiones, tienes que ir reservándote para generar la expectativa y que el público quiera venir a verte. No sé si es sostenible pensar o si es posible pensar en dentro de 10, 15 años si este seguirá siendo el modelo, Chen. Pues mira, es que hay muchísimos factores que influyen a la hora de saber si eso va a poder seguir siendo el modelo. Has dicho una cosa que es fundamental. Evidentemente es importante que el artista cree esa expectativa. Es importante que el público esté dispuesto a acudir a un concierto de estas características. Entonces eso es algo que se regula dependiendo del momento, ¿sabes? Del momento del artista, del momento de la economía, del momento de la oferta, si me apuras, ¿sabes? Porque decía antes Fernando, y estoy de acuerdo, que hay muchísimos conciertos. Al final el dinero es el mismo y todos tenemos un poco que decidir o repartir o bueno, adjudicar una partida de nuestra economía a saber a qué conciertos queremos ir. ¿Cuántas personas no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, absolutamente. ¿Cuántas personas pueden llegar a trabajar en un concierto de grandes magnitudes? Pues mira, yo creo que vamos a ver, pueden superar 1 millar, ¿sabes? Piensa que entre carga y descarga que puedas tener 200 personas, seguridad otras 200, en acomodación casi puedes tener alrededor de 150 personas, entre producción, ticketing, catering, pues 50 personas. En lo que es la hostelería hay un montón de gente, a lo mejor ronda los 400 personas, ¿sabes? Es decir, hay mucha gente trabajando para un concierto de esta envergadura. Chen Castaño, directora de Planet Events, muchísimas gracias por atendernos. Un beso. Un placer. Un beso a todos. Chao, Hasta luego. Gracias, Chen. Le preguntaba yo ahora a Bayo por si es sostenible, si esto va a durar dentro de 10, 15 años. ¿Tú crees que estamos ante un boom, una especie de burbuja? Obligado, porque es que los artistas, claro, antes cobraban de lo que generaban los royalties de sus canciones cuando sonaban en la radio y sobre todo el efecto de las plataformas de streaming ha sido brutal para muchos de ellos. He hecho hoy un cálculo. Spotify paga, para que te hagas una idea, entre 3 y 5 dólares por cada 1000 reproducciones de una canción. Si esto lo multiplicamos, quiere decir que un artista puede ganar entre 3 y 5.000 dólares por cada 1.000.000 de reproducciones. Ya tienes que tener millones y millones de reproducciones para convertirte en un artista que pueda llevar una vida de supuesto lujo. Entonces, claro, eso fuerza a muchos a echarse a la carretera, a estar todo el día en concierto con unos gastos asumidos enormes, con un desgaste personal, un desgaste artístico y con un riesgo empresarial, como nos ha contado nuestra invitada, que en muchas ocasiones pues hace que se produzcan auténticas quiebras. Está en la mesa también José Vicens, periodista, locutor de los 40 Urban. Pensaba también, José, en sobre todo para las generaciones que se van incorporando y para los que es una epifanía, una experiencia que no olvidarán nunca, su primer concierto, la presión también, antes mencionabais el FOMO, la presión de las redes sociales, ¿no? Sí, la presión de las redes y sobre todo el miedo a perdérselo, ¿no? A no participar de ese evento que está deseado durante tanto tiempo, que va soñando, que incluso falta 1 año para que se celebre y hay una histeria colectiva que se construye con unas bases a través de redes sociales que influyen mucho en ello y que al final pues hacen posible que el FOMO pues esté ahí, ¿no? Y sea una realidad. Y son esos fans los que al final sostenemos también esta burbuja de la que hablábamos ahora con Bayo, ¿no? Los que estamos ahí pidiendo la presión de que vuelva este grupo, que actúe este grupo, hacerles saber que estamos dispuestos a sacrificar, pues eso, mucho dinero para ir a verles. Es que hay además un juego entre oferta y demanda. Claro, tú lo decías antes, José, con Bad Bunny, que había sacado al inicio dos conciertos solamente. Claro, terminaron siendo 11 conciertos. 11 conciertos en Madrid, 1 en Barcelona, es decir, al final... Cuando te dicen que solamente van a ser 2, todo el mundo se tira de huello. Cuando conforme van ampliando la oferta, pues la demanda no cesa porque la gente ya le has generado esa necesidad, ese deseo de ir a ver a Bad Bunny, sea como sea, y pagar lo que haga falta. Aunque sea dentro de 1 año. En esta mesa hay al menos uno que se ha quedado con ganas de ir a ver a Bad Bunny, pero bueno, oye... Yo creo que Bayo. No, ya te digo yo que no. Frío. Lo ha mencionado. Frío. Laura, desde el puerto de Santa María, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntame cuál es tu experiencia en un concierto. ¿Qué has querido hacer o intentado hacer por ir a ver a tu grupo o a tu cantante favorito? Pues sí, pues mira, resulta que yo con mi marido empezamos a salir cuando el boom del último de la fila, ya de eso hace 30 y tantos años, y bueno, cuando escuchamos que volvían, pues súper ilusionados por ver cuánto costaba la entrada, por ir juntos, en fin. Cuando nuestro gozo en un pozo, cuando vimos que para Sevilla, que es lo más cercano que tenemos, costaba 88 euros cada persona.
eso unido a los desplazamientos, más tomarte allí, aunque sea una cerveza, pues se nos iba de precio, ya que, por ejemplo, mi sueldo es de 550 euros. Entonces, llega un momento en el que tú te tienes que plantear si te compensa. Entonces, claro, esperaremos a los Reyes a ver si nos hemos portado bien este año, porque es que es imposible. Es muy imposible. interesante, Para Laura, nosotros. porque además en el caso de Manolo García, él y Kimi también han tenido un discurso sobre eso, sobre queremos hacer, pues, cuando se les ha preguntado y en su regreso se les preguntó que querían hacer un concierto justo, que fuera accesible, que estuviera fuera de esta órbita de la que estamos comentando esta mañana. Y sin embargo, pues eso, los precios son los que tú estás comentando, ¿no? Claro, y es que además resulta que en lo que es la Cartuja, que es donde se va a hacer, aquello es enorme, porque ya hemos estado en varios conciertos más asequibles. Claro, nosotros nos desplazamos desde el puerto, entonces cuando lleguemos allí, por mucha cola que hagamos, nos va a pillar al final y es como verlo por YouTube en una pantalla. Entonces también te tienes que plantear si compensa, y realmente a nosotros ahora mismo nos es imposible. Vamos a hacer una cosa, Laura, vamos a escuchar un poco del último y Venga, así te despido. ¿Te parece? Venga, genial. Un beso, gracias por llamarnos. Gracias. En un callejón por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un bar de... Pues mirad, yo por ejemplo recordaré para siempre un concierto de Manolo García, entonces en solitario, encaramado al escenario en la Plaza de Toros de Valencia, y eso... No sé si decir que forma parte de nuestra identidad, pero pues oye, sí, de la misma manera que forma parte la música que escuchamos, la música que escogemos, cuando tú ves a uno de tus artistas favoritos, cómo canta en directo, que tiene la parte buena y la parte mala, José, porque luego hay artistas que en el directo, no es el caso de Manolo ni mucho menos, pero sí que en el directo luego dices, igual Claro, yo esperaba otra cosa. Lo estaba hablando con Bayo justo antes en publicidad, porque luego tienes unas expectativas que luego no se cumplen, has invertido un dinero y la verdad que la decepción es grande. Sí. Pero así y todo, volvemos a recaer y volvemos a comprar entradas al precio que sea. Es decir, son decepciones muy concretas y muy específicas, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que la parte emocional tiene un juego importantísimo, tú lo has dicho, con el tema de Manolo García, y es que pues te impregnas de sentimiento, de la música, de la nostalgia, y todo esto pues es una simbiosis increíble. Aníbal desde Sevilla, buenos días. Hola, buenos días. Aníbal, cuéntame. Pues mira, a mí los conciertos es una cosa que me fascinan. Yo voy a muchísimos conciertos y a lo largo de mi vida habré ido a más de 1000 conciertos y sigo comprando entradas y voy a muchos. Es más, creo que tengo entradas compradas que no sé si las tengo o no las tengo, porque como ahora te lo mandan todo al email, ahí se van perdiendo y no sé. Y el último concierto que tuve fue el de AC/DC en el Wanda Metropolitano el día 12 de julio, Sí. y me gasté 185 euros en la entrada. 180 solo en la entrada, luego, claro, hay que ir, hay que dormir. Hay que dormir en Madrid, que es complicado, hay que coger tren y desplazarte, los gastos de comer y todo, y te gastas un dineral. Cuando has dicho que has estado en 1000 conciertos, era una manera de hablar, ¿verdad? No, es verdad. Yo, por ejemplo, a mi grupo favorito que ahora están de gira de despedida, que son Medina Sahara, a mi grupo favorito lo habré visto 50 veces. Ya. En esta última gira ya lo he visto 6 veces. O sea, que son 1000, literalmente 1000. Sí. Además tengo las entradas guardadas, las tengo enmarcadas y vaya que voy a muchos conciertos. Aníbal. Le comentaba antes a tu compañera. Sí. Sí, cuéntame. Dime. Que el concierto así más rarillo que yo fue a Zurich, que fui a ver a un grupo alemán que lo voy a volver a ver en septiembre en Londres. Y claro, ahí sí me fui 2 o 3 días porque ya para conocer la ciudad y para hacer un poco de turismo. Y Aníbal, cuando uno ha visto a Medina Zahara 6 veces en esta última gira, tantísimas otras veces, ¿no se pierde un poco el encanto? Es decir, ya uno va por vicio porque a ver si esta vez fallan, a ver si esta vez es más espectacular que todas las veces anteriores. ¿Qué te motiva a ir a ver a Medina Zahara otra vez más? Yo creo que, digamos, como que forma parte de ti, porque yo escucho a Medina Sahara desde que era niño y a mí me encantan, es que y dan unos pedazos. Yo os lo recomiendo, si podéis ir a verlo en esta última gira, os lo recomiendo porque para mí es con lo que me he criado y me gustan. Aprovecharemos. Aníbal, muchas gracias.
Venga, un saludo. Hasta luego. Desde Valencia, Asun, buen día. Hola, buen día, José Luis. A ver, ¿qué tal? ¿cuánto te has gastado por ir a un concierto para ver a quién? A Bunbury. A Bunbury. Me he gastado pues varios miles de euros. ¿Cómo que varios dólares. miles? ¿Cómo que varios miles de euros, Asun? Sí, no por la entrada, porque bueno, la entrada, pues bueno, dependiendo de dónde, de cómo sea, bueno, pues las entradas, pues no sé, entre 80, 100, 100 algo euros / dólares. Y digo lo de dólares porque yo me he ido a Nueva York con mis hijos al Madison Square Garden a ver a Bunbury el año pasado, y también estuve viéndolo con mis hijos también en Los Ángeles hace también unos cuantos años. Por lo tanto, si sumas los vuelos más los hoteles, que si intentas pues que sea todo moderado, ¿no? Irte a un hotel pues moderado, etcétera, sacar un vuelo con antelación más o menos asequible, Sí. pues al final, claro, el dinero siempre supera los varios ceros. Y valió la pena, ¿verdad, Asun? Bunbury siempre vale la pena. Para mí es una necesidad. Ahora cuando venga, bueno, ahora está de gira, que Sí. ha acabado la gira en la parte americana, que no he podido ir por temas de fechas, pero ahora viene a Madrid, Barcelona y Zaragoza ahora el mes que viene, y ahí estaremos, claro que sí. Pues Asun, gracias por llamarnos. Hasta luego. Bueno, gracias a ti, Adiós. hasta luego, Y adiós. vamos a cerrar en Valencia también, precisamente. Hola, Jorge, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Dígame, a ver. Muy bien, a ver, la verdad es que comparto mucho con el resto de oyentes. Yo grandes cantidades de dinero tampoco se me haya gastado en un concierto en concreto, bueno, grandes, como máximo a lo mejor 250 o 300. Y lo que yo quería comentar, por ejemplo, es que, a ver, yo soy rockero, tengo 47 años y sí que es verdad que me han pillado un poco joven, digamos, los grandes rockeros. Sí que he ido, por ejemplo, 12 veces a ver a los Judas Priest, a Deep Purple más de 10. Recientemente he ido a ver a Iron Maiden, al Wanda, a Rockfest en Barcelona. Lo que quería comentar sobre el esfuerzo de ir y el dinero, por ejemplo, las giras de Queen, que me refiero a Queen en los últimos tiempos ya con otro cantante. Sí. Una que yo hice creo que antes de la pandemia fue pues un vuelo Valencia-Lisboa, que era el Rock in Rio de allí. Estuve 2 días, uno Bruce Springsteen con Queen, 80.000 personas, una maravilla. Otro vuelo de allí a Barcelona para verlo. Allí me junté con la familia que tengo en Barcelona, invité a mis hermanas, a mis sobrinos, iba con una amiga también, por supuesto. Sí. Y de aquí cogimos otro vuelo, nos fuimos a Milán, alquilamos un coche, nos fuimos a Zúrich, vimos otro concierto de allí. Y todo esto, coche, aviones, las entradas. Que claro, disteis la vuelta a Europa, eso no es un concierto, es otra cosa, eso es otra cosa, Jorge. Exactamente. Muchas y luego, gracias. al final, incluso en Zúrich dijimos, oye, vamos a dar un pequeño rodeo y nos vamos a Suiza, a Montreux, que es donde está la estatua de Freddie Mercury. Nos sentamos allí un ratito y nada, vuelta hacia Milán. Viaje completo. Vuelta a Valencia. Viaje completo. Jorge, muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias, buen día. Bueno, José, Bayo, pues la verdad es que estamos. La pregunta Una es locura. la respuesta a la pregunta de hoy es ¿cuánto estamos dispuestos a gastarnos? Pues en la medida en que se pueda, que esto es importante, en la medida en que se pueda, pues bastante dinero cuando es una experiencia única, o como en el caso de José, lo puedes ir completando, pues eso, pues aprovecho para ver sitios y también para ver a la familia o a los amigos. Es que el mejor concierto de tu vida no tiene precio. Efectivamente, Por lo eso, que pasa lo es que que- luego lo hay que que haga escoger, falta. hay que escoger cuál es el mejor concierto de mi vida. Chicos, gracias. Gracias, José. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.